Si él habla. Dígame. ¿Y no se le quita? Caray. Sí. Ya tiene, ya ¿cuánto? 15, ¿no? ¿20? Vale. Le mandé estudios, ¿verdad? La, la, ajá. No, pues yo creo que sí hay que hacerse la urgente. Por favor. Simple, 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 simple. Tiene con qué apuntar Supradol sublingual de 30 miligramos. Bueno, que se tome una ahorita, por favor. Sublingual de 30 miligramos. Es que torolaco. 30 miligramos. Que no, gramos no. Gramos. ¿Vale? Y que se haga los estudios y ya la veo yo. No, nada, nada más saque el estudio, pues a ver si le dan lugar ahí en el OLAP. Sí, André, pues. Sí, ¿de qué? Hasta luego. Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver el líquido cefalorraquídeo. Pues todo el encéfalo prácticamente está envuelto, están aquí, están allá. Esta una silla, acá está una silla, está envuelto por líquido cefalorraquídeo, pero no nada más el encéfalo, está el cerebro, sino también la médula espinal. De tal manera que es importante saber dónde se produce, cuánto se produce de líquido, que es lo que vamos a ver, ¿no? Y cómo se debe de estudiar. Cuando ven los niños que, por ejemplo, cuando han venido acá, hemos visto que, por ejemplo, hay niños que tienen una ventriculostomía o un catéter del ventrículo hacia la parte exterior. Todavía hay niños internados con eso. Y es importante saber cuál es lo normal para poder entender qué es lo anormal de líquido cefalorraquídeo. ¿Están viendo la imagen? Sí. Bueno, el líquido cefalorraquídeo tiene que tener bueno, no tiene que tener color, tiene que ser transparente. Y es el que les decía que va a estar rodeando todo el cerebro y toda la médula espinal. Muchas veces cuando les están con el paciente les preguntan que si es normal que tengamos algo en la cabeza, si es normal, ¿no? Circula por el espacio subaracnoideo. Si ustedes ven la imagen de la médula espinal, tiene la pia madre que está pegada a la médula espinal, el aracnoides que está entre la pia madre, hay un espacio, y lo que es el aracnoides con la dura madre. Bueno, el líquido circula entre la pia madre y el aracnoides. Todo ese líquido que se produce, también, así como se produce, tiene que salir del sistema nervioso central y de la médula espinal, ¿no? Pero todo esto es dañado por el líquido cefalorraquídeo. Este era un video, pero se los voy a enseñar. Estos son los plexos coroides, y si ustedes ven, estos son los ventrículos laterales. Ahí es donde están los plexos coroides, se produce líquido cefalorraquídeo. Pero no solo tenemos plexos coroides en el ventrículo lateral, también tenemos, este es el cuarto ventrículo, también tenemos plexos coroides en el cuarto ventrículo, y el tercer ventrículo es el único que queda así como entre que no existe en sí el plexo coroide. Lo existe en el techo del tercer ventrículo, en la parte superior, pero es una prolongación de los ventrículos, del tercer ventrículo, de los ventrículos laterales, ¿no? Este líquido se produce en los ventrículos laterales y se va al tercer ventrículo, que es y este pasa por una hendidura o por este canal, que es el acueducto de Silvio.
pasando por el acueducto de Silvio, se junta con lo que produce de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroides del cuarto ventrículo, y hay dos caminos, uno por las partes laterales, que son los agujeros de, ¿cómo se llaman los agujeros? Esos orificios por donde salen los plexos coroides, la parte lateral, son los agujeros de Magende, y el foramen de Luschka es la parte central, ¿no? Bueno, esos, por ahí también pasa agua y se va todo ese espacio para irse las cisternas de la base. Las cisternas de la base son las que rodean el tallo cerebral. Y mucho líquido se continúa hacia abajo. Y si ustedes ven acá hay un espacio así con un canal, ese canal se llama canal ependimario. Y además, por fuera de la médula espinal, que es esta, también pasa líquido cefalorraquídeo y se va por la parte posterior de lo que es la médula espinal. O sea que por detrás de esta es la parte anterior y la parte posterior también se rodea de líquido cefalorraquídeo y pasa por este orificio. Entonces hay un canal que se llama Ovech o cerrojo, por donde pasa el líquido hacia el canal ependimario, pero también a través de agujeros de Luschka pasa hacia lo que es fuera de la médula espinal. Bueno, todo este líquido va a correr por la parte posterior y se va a llegar hasta la parte de la columna lumbar y le va a dar vuelta para subir y llega por la parte anterior de la médula espinal. Esto se llama espacio subaracnoideo anterior y va el líquido subiendo, va subiendo y rodea el tallo cerebral, el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo y sigue subiendo por delante de la hipófisis, la cisterna celar, paracelar se llama, y sigue subiendo hasta absorberse en unos canales que se encuentran en la parte superior del cráneo, metidos ahí en el cráneo, para que pasen al sistema venoso. Estos se llaman granulaciones de Pacioni o granulaciones aracnoideas, y estas granulaciones tienen varios tubos, son como tubos de filtración, que van a absorber el líquido y van a pasar a lo que es el seno sagital superior. Esto se llama seno sagital superior, y todo este líquido se va a absorber y va a pasar al seno sagital superior, y del seno sagital superior va a pasar a la tórcula, y de la tórcula va a pasar al seno sigmoideo para pasar directamente a hacer al corazón y de ahí ser enviado a los riñones. Bueno, esta es la circulación del líquido cefalorraquídeo normal. Una pregunta podría ser, ¿dónde se producen el líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro? Ustedes tienen que poner plexos coroideos que están localizados en el sistema ventricular, todo el sistema ventricular, pero principalmente en el asta frontal, o bien los ventrículos laterales, el cuarto ventrículo, que rodea el líquido cefalorraquídeo, y ya tienen que poner que rodea todo lo que vimos, las estructuras, hasta el cerebelo lo rodea. ¿De acuerdo? Esa es una pregunta. ¿Cómo tal llega hasta la cola del caballo y sube? Sí. ¿Qué es lo que hace que suba el líquido cefalorraquídeo cuando llega a la cisterna lumbar? La frecuencia cardíaca, el pulso cardíaco, el pulso venoso, el pulso arterial, hace que, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo vaya ascendiendo, como van latiendo los corazones, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y se va absorbiendo, porque estos tubos que se ven aquí de color azul tienen la capacidad de absorber ese líquido cefalorraquídeo, y las vellosidades aracnoideas también absorben y lo pasan a esta sección superior. Lo filtran, lo aspiran, lo van aspirando. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si se tapara aquí todos estos tubos? Entonces, todo el cerebro se llenaría de agua. Eso ocasiona una hidrocefalia comunicante. O sea, está todo comunicado. Todo el cerebro está comunicado. El problema es la absorción del agua. Entonces, eso ocasiona una hidrocefalia. ¿Vale? Doctor, una duda. Sí. Cuando los pacientes tienen ventriculostomía, igual pasa por los corpúsculos de Pacini. Fíjate que no. Bueno, sí tiene que pasar porque tiene que absorber, pero no pasa en la misma cantidad, porque en la ventriculostomía, si miden más o menos, o sea, si vienen al hospital y le dices a la enfermera, ¿cuánto gastó? Te va a decir, gastó 100 mililitros, 200 mililitros. Quiere decir que 100 mililitros sí pasaron por todo el sistema y se absorbieron en las granulaciones de Pacini. Tampoco, si le pones la ventriculotomía, no puede salir todo el agua de ahí, porque si no, entonces secas el cerebro, ¿sí me explico?
Sí, doctor. Entonces, una parte sí pasa y la gran proporción se va al sistema de ventriculotomía, como ya lo han visto acá, ¿no? Se produce este líquido, el 70% en los plexos coroides y 30% en el epéndimo. Y vamos al dibujo anterior. Estos son los plexos coroides, 70% se producen aquí y solamente alrededor de los ventrículos se produce el 30%. Y se produce a razón de 0.35 mililitros por minuto. O sea, medio litro o 500 mililitros al día, todos producimos ese líquido. La tasa de recambio, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas veces circula el líquido al día? 4 o 5 veces. Ahorita ustedes, su líquido está circulando, más o menos ya llevan como una circulación, les faltan 3 o 4 más. Entonces, hay un recambio de todo ese líquido 3, 4 o 5 veces por día. Imagínense la cantidad de agua que se produce, ¿no? Entre más humanos ya están acabando todo el agua del mundo, ¿no? No, en vano somos 70% agua. O sea, imagina. Bien, el equivalente de la formación y la absorción hace que el volumen total en los adultos, entre formación y reabsorción, son 100 a 150 mililitros. Y en los niños disminuye, por si menor peso, menor masa corporal, todo, 70, 90, y los bebecitos que acaban de nacer, de 10 a 60 mililitros. Si nosotros recambiamos entre lo que la reforma y se reabsorbe, 100 mililitros. Por eso es importante lo que acabas de preguntar, no todo se tiene que ir a la bolsa de líquido de la ventriculotomía. ¿Qué es su función? ¿Cuál es su función? Contribuir a mantener un medio interno cerebral estable comparado con el resto del organismo, limita el pasaje de sustancias hacia el cerebro, es decir, el líquido cefalorraquídeo también sirve como barrera importante para que ciertas sustancias de peso molecular grande no se introduzcan al cerebro, como las proteínas, los lípidos y otros tipos de sustancias, pero sobre todo proteínas y lípidos, o sea, es decir, no pueden pasar al encéfalo. Pero también permite el transporte activo bidireccional entre la sangre, el líquido y el encéfalo. ¿Y cómo le llaman a esto? Ya todo el mundo lo conoce. Carla. Barrera. Es la barrera hematoencefálica. Muy bien. El líquido cefalorraquídeo, como todo el cuerpo, también tiene una osmolaridad. Y con respecto a la sangre, el líquido cefalorraquídeo, pues el 99% es agua, ¿no? También tiene sodio, tiene potasio y tiene cloro. El sodio es igual, casi semejante a lo que es en la sangre, 138, 150 mil equivalentes, potasio 2.3, cloro 116, también tiene calcio, tiene lactato. Cuando ustedes ven el resultado del líquido cefalorraquídeo, ven todos estos metabolitos. Ahora que vengan, ustedes que están aquí, van a ver que, por ejemplo, ven el resultado del líquido cefalorraquídeo y vienen todos estos metabolitos a veces, sobre todo el lactato y el pH. Importantísimo, el pH de 735 a 740. El pH normalmente es ácido o neutroácido, pero cuando, por ejemplo, existe un proceso infeccioso, se convierte tiene mayor tendencia a ser ácido. Entonces, un pH alcalino mataría a la bacteria que está dentro del líquido cefalorraquídeo. Por eso a veces se utilizan sustancias alcalinizantes cuando se coloca dentro del cerebro el antibiótico. Es que sí me llama la atención, porque por ejemplo el pH nosotros sabemos que llega de 735 a 745, y aquí lo mencionan 740. Ya depende del laboratorio. Okay. Pero este es el promedio. Si tú dices 7.3, 7.4, está bien. Que no salga de ahí, pero si dices 7.7 de pH, no, bueno, hay algo ya está. Ya está mal. Además es un amortiguador, porque si imagínense que no tuvieran el líquido cefalorraquídeo, si caminan, pues ya se les hubiera destruido el cerebro, ¿no? Más de lo que ya se destruyó. Que ya lo tienen destruido, ¿no? Ya está desbaratado. Entonces se puede lastimar más. Abastece de nutrientes al tejido cerebral, elimina los desechos metabólicos, es importantísimo. Mantiene las defensas contra agentes patógenos, porque también tiene antígenos algunos. Mantiene la presión intracraneal, que tiene que ser de 20 milímetros de mercurio.
¿Cuándo se debe de extraer líquido cefalorraquídeo? ¿Qué pasó? Bueno, pues ya subí, no hay sala, pero sí hay muchas pacientes. Y a la niña de la 601 está chocada, ya le iniciamos una adrenalina, ya la valoró la doctora. ¿De terapia? Ajá. Siguió laboratorio, pero no la aceptó. Ok, gracias. ¿Cuándo se debe de extraer el líquido cefalorraquídeo? Cuando existe una sospecha de meningitis, una sospecha de encefalitis, de una sospecha de hemorragia subaracnoidea, enfermedades mielizantes como esclerosis múltiple, el SGB, fíjense qué será eso, síndrome de Guillain-Barré, detección de células neoplásicas. Cuando vienen acá al hospital dicen, mándale marcadores neoplásicos, alfa-fetoproteínas, todo este tipo de marcadores se puede solicitar en líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Cómo se debe obtener el líquido cefalorraquídeo? Hay varias formas. Ustedes conocen a los pacientes que se les hace ventriculostomía, pero lo ideal es una punción lumbar. Entonces se hace la punción lumbar entre L4, L3, L4, L4, L5. Es decir, si toman la cresta ilíaca del paciente y ponen una línea hacia la otra cresta ilíaca, van a estar entre L3 y L4. Ahí deben de hacer la punción. ¿Cuándo no deben de hacer la punción lumbar? Cuando tienen estos problemas, alteraciones de la coagulación, que tenga leucemia, que tenga anemia, que tenga un montón de problemas, que tenga una infección de la piel, que no les permita, porque vayan a inocular ustedes o vayan a meter bacterias. Cuando tengan hipertensión intracraneal, si el paciente tiene un tumor cerebral, tiene algo dentro del cráneo, no pueden hacer la punción lumbar, solamente es que sospechen que tenga una meningoencefalitis con el cuadro clínico, con la historia clínica, pero si tiene un tumor no se puede hacer punción lumbar. No se muere, porque entonces bajas la presión de la médula espinal y como está muy aumentada la presión dentro del cráneo, se baja todo. Entonces se va a morir el paciente. Los déficits neurológicos focales, ¿verdad? Bueno, aquí es como se debe de recolectar, ¿no? Con un frasco, con un frasco limpio, estéril, porque tienen que hacer cultivos. Y tienen que hacer el examen físico al principio. Si ustedes ven, cuando ven aquí las bolsas de las ventriculostomías, ven líquidos cefalorraquídeos clarito, líquidos cefalorraquídeos de otro color. Eso se llama santo crómico. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo ven el color? Como color Blanquecino, color blanquecino. Eso se llama turbio, ese es un líquido turbio. De tal manera que, por ejemplo, dijimos que tiene que ser transparente como cristal, incoloro. Muchos términos son incorrectos como agua de roca. Pues nunca has visto como una roca le sale agua, ¿no? Entonces eso término no. Lo que quiere decir es cristal, incoloro e inodoro. De manera así macroscópica, el aspecto, como ya lo describieron ellos, turbio, se puede ver turbio cuando tiene más de 500 células por milímetro cúbico. Es decir, tiene leucocitosis o tiene más neutrófilos. Opalescente, cuando tiene matíes o leucocitos. Turbio, pero ya cuando hay bacterias inclusive. Ahora que les toque venir el próximo jueves, ahorita sus compañeros les va a tocar ver, pero hay una paciente que tiene turbio líquido cefalorraquídeo y uno que tiene amarillo, ¿no? Entonces, esto normalmente cuando es turbio tiene abundantes leucocitos o bien bacterias ahí nadando. Tanto crónico quiere decir que se ve así por el aumento de las proteínas. Cuando se vea amarillo, que es santo crónico, ahí hay un incremento importante de las proteínas. Blanquecito, blanco, como dijimos, leucocitos y bacterias. Y rojo, pues tiene sangre, ¿no? No le piensen. Bueno, Aarón, prende tu cámara también, Zaira, o sea, prendan su cámara porque seguro ni han de estar ahí. Gracias. Cuando tienen un coágulo, es que tienen fibrinógenos y factores de coagulación y quiere decir que ustedes a la hora de hacer la punción hicieron un trauma en la columna, hicieron un trauma y entonces por eso aparece de estas características. Diferencia entre la hemorragia subaracnoidea, eso significa HSA, hemorragia subaracnoidea, y la punción traumática.
Que no, pues lo vamos a ver, pero en realidad tienen, apúntenlo por si viene en el examen. En la hemorragia subaracnoidea, en la extracción tienen que traer 3 tubitos, dice aquí, en realidad nada más se traen uno. Y en la punción traumática menciona estas diferencias. Dice, la concentración de sangre del tubo número 1 mayor o menor que en la concentración cuando hacen el segundo o tercer tubo. Esto ni lo tomen en cuenta. La formación de coágulos, cuando es una hemorragia subaracnoidea, no se observa. Pero cuando es traumática, inmediatamente se coagula, se va a coagular. Cuando, por ejemplo, hacen una punción en una hemorragia subaracnoidea, se ve xantocrónica, se ve amarilla, porque quiere decir que ya hay una degradación exacto, ¿verdad? Entonces hay una degradación, pero cuando es traumática, al principio sale incolora y después se forma un coágulo. ¿Qué es lo que debemos de ver en el líquido cefalorraquídeo? Las células. Y es muy importante las células, ¿eh? Después vamos a ir uno por uno. El 40% de los leucocitos se destruyen en las 2 primeras horas de hacer la punción. Y eso es importantísimo porque luego cuando toman una muestra, no, la llevo más al rato. No, cuando tomen una muestra, una punción lumbar, lleven inmediatamente. O si no, se tiene que refrigerar. Si el recuento de leucocitos es elevado, aquí el químico tiene que hacer una dilución o solución fisiológica. Y estos son los valores normales de la célula. Por favor, grábense esto. Lo normal es de 0 a 5 células. Si un paciente tiene 30 células, polimorfos nucleares de 35, 40, eso ya es anormal. No es normal. Eso no es anormal. Los neonatos pueden tener 30 células. Si el neonato tiene 30 células en el líquido cefalorraquídeo, eso sí es normal. En el neonato. En los niños, que ustedes tienen la fortuna de ver niños y adultos, ustedes casi. En los niños, 10 células también es normal. Hasta los 4 años, 20 células es normal. Pero todo esto tiene que ir correlacionado que el niño tenga síntomas. Si el niño no tiene síntomas y tiene esta cantidad de células, no se puede tomar en serio. Tienen que pensar que fue traumática la obtención de líquido cefalorraquídeo. Así es como ellos, según calculan el número de células. Esas celdillas, aquí ponen las células que vieron, las multiplican y todas estas cosas que hacen. Sí, ¿tú eres? ¿Poco no sabes esto? Sí, no. ¿O ya se te olvidó? Pero sí, sí lo puedo hacer. Muy bien. Bueno, aquí tus compañeras saben mejor que nosotros. De tal manera que lo que debemos de saber es que 5 células es lo normal. Cuando vengan ustedes, que están allá, tus compañeros ya no, les voy a preguntar, tráeme una muestra de líquido cefalorraquídeo, eso lo vamos a hacer ahorita con ellos, y lo vamos a ir analizando si está anormal o está normal. ¿Cuál es lo normal? Eso es lo normal, y la muestra que vamos a ver es lo anormal, ¿no? ¿Qué células se encuentran? Pues neutrófilos y linfocitos. ¿En qué enfermedades se encuentran los neutrófilos elevados? Y aquí están las enfermedades, ¿no? MB, ¿qué es? Meningitis bacteriana, meningitis viral, hemorragia cerebral, y cuando ponemos medicamentos intratecales, o sea, intraventriculares. Leucitosis por linfocitos, meningitis viral, la tuberculosa, neurosífilis y listeria. Por eosinófilos, son procesos inflamatorios sistémicos. Puede ser parasitario, exacto, puede ser un hongo o puede ser cualquier otra alteración, o bien podría ser que sea un linfoma periventricular. Todo ese tipo de enfermedades podemos encontrar eosinófilos. Podemos encontrar células tumorales, como que ya lo dijimos ahorita, marcadores tumorales. Cuando ustedes ven macrófagos, probablemente sea que ya sangró anteriormente y la hemosiderina esté ahí en el líquido. Entonces ya es un proceso crónico cuando hay macrófagos. Puede haber células ependimarias o bien células de los plexos coroides, en los pacientes con tumores de plexos coroides. La glucosa. Fundamental la glucosa. Si ustedes ven un líquido cefalorraquídeo y no estudian o no ven la glucosa, está mal interpretado. Porque nuestro organismo, sobre todo el cerebro,
Si ustedes vienen acá al hospital o van a la escuela o están en clases y no han comido algo, no van a poder captar o percibir nuevos conocimientos. Porque el cerebro funciona con azúcar. Entonces, si no hacen eso, no van a poder captar, no van a poder. Ahora imagínense a los niños que mandan sin desayunar. Es un problema y es un error, ¿no? La glucosa ingresa al cerebro a través de la barrera hematoencefálica, de manera selectiva, ¿no? El 60 al 70% de la glucosa plasmática es lo que debe de tener el cerebro. 75-85% de neonatos. Es decir, si tienen una glucosa de 60 y 70 en la sangre, ¿cuánto debe de tener entonces el cerebro? Tienen 100 de glucosa, 100 de glucosa en la sangre, les hicieron su... En el cerebro debe haber 30 miligramos de glucosa, en el líquido cefalorraquídeo. Siempre tienen que ver la relación, calcular el porcentaje, ¿no? Y ahí lo van subiendo. Pero si ustedes ven una glucosa de 2, bueno, ahí hay un problema. ¿Qué quiere decir? Que el que está consumiendo totalmente la glucosa, ya sea la bacteria o ya sea el cerebro, porque se está defendiendo. Entonces, esa interpretación le tienen que dar como estudiantes de medicina, como pasantes, o bien como internos, o hasta de residentes. Bien. Cuando la glucosa está muy alta, es decir, que si tienen 150, 160, eso se llama hiperglucorraquia. Cuando está baja, se llama hipoglucorraquia. Si tienen hiperglucorraquia, lo más probable es que el paciente tenga que... ¿Tiene hiper? Sí. Es un diabético, todo es compensado, ¿no? Sí. Está comiendo ahí pan y tortilla y tacos. Y si tiene hipoglucorraquia, bueno, acá dice meningitis bacteriana, tuberculosis, o la paciente simplemente tiene hipoglucemia. Puede tener hemorragia subaracnoidea, puede ser un tumor, o bien puede una alteración de la perfusión. Sí. Dice, los valores disminuyen por las siguientes alteraciones, siguientes eventos: alteraciones de los mecanismos del transporte de la barrera hematoencefálica, aumento de la utilización por células cerebrales también y el consumo por los MO y leucocitos presentes en el líquido. ¿Qué es MO? Eso, muy bien. Microorganismos. ¿Hasta ahorita van bien, jóvenes? Daniel. ¿Estás durmiendo, Daniel? No, Doc, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos dos elementos, la célula y la glucosa. Y la salva no está conectada, nada más dejó ahí el... Sí, estoy aquí, doctor. Nada más que mi internet está lento y si prendo la cámara se alenta más. Queremos verte, o sea, saludarte, saber que estás bien. Bueno, las proteínas. Hace un rato les dije que el color amarillo del líquido cefalorraquídeo se veía amarillo por la cantidad de proteínas. ¿Cuánto es lo normal de proteínas en el líquido? Aquí está. Valores normales de proteínas en el líquido es 0.15 a 0.45 gramos por litro. Es lo normal de lo que debe de haber en sí en el líquido cefalorraquídeo. Y en ancianos. En ancianos, pues ya saben por qué, o sea, pues ya está, el cuerpo ya está más para allá, ¿no? Entonces, el lactante, pues, produce muchas proteínas, los lactantes. Por eso acá los niños infectan más que el adulto. Exacto. Los niños producen más cantidad de proteínas. El 80% es de origen plasmático y el 20% en la síntesis del mismo cerebro. Y esto es así como se mide, ¿no? Detección, entonces, eso no nos interesa mucho. Estos son los valores de referencia de proteínas en el líquido cefalorraquídeo según el origen. Si los tomamos a nivel ventricular, es decir, con la ventriculostomía, lo tomamos de la ventriculostomía, son 0.050 a 0.150 gramos por litro. A nivel lumbar, es un poquito más la cantidad que podemos encontrar a nivel lumbar.
porque ya pasó recogiendo el líquido toda la cantidad arrastrando todo lo que va, ya pasó por el cerebelo, ya pasó por la parte cervical, ya pasó por la parte dorsal, y en la lumbar hacemos la punción, pues ya tiene un arrastre, una mayor cantidad de proteínas. Y según la edad, son estos valores, según la edad. No es lo mismo un niño de 30 días a una persona de 60 años, ¿no? Causas que aumenten la cantidad de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y aquí las tienen, jóvenes. Ni se estresen, ni se mortifiquen, porque ustedes lo han visto. Meningitis bacteriana, hemorragia cerebral, meningitis vírica. La pregunta sería, ¿es lo mismo meningitis que ventriculitis, Aarón? Fíjate bien, meningitis que ventriculitis. ¿Sería lo mismo? ¿Sí me escuchaste, Aarón? ¿Me escuchaste, Aarón? Sí, no. Creo que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la meningitis es la inflamación de una membrana. Exacto, y la ventriculitis o ependinitis. La ventriculitis son de la inflamación de las cavidades de los ventrículos. Exacto, pues no es lo mismo, ¿no? Pero aún así, estas dos entidades, las dos entidades, producen un incremento en la proteína reina. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio, ¿no? Bacteriano inflamatorio, pues la bacteria que tiene un proceso inflamatorio, entonces hay un secuestro de proteínas plasmáticas hacia el cerebro. Pero también puede ser por aumento de la síntesis intratecal. En la esclerosis múltiple, aquí no hay un proceso infeccioso. Aquí este es un proceso propio del cerebro, un proceso inflamatorio desmielizante del cerebro, y se origina en el cerebro sin ser un agente externo como los virus y las bacterias, ¿no? O bien la combinación de dos situaciones, como la meningitis tuberculosa o el Guillain-Barré. ¿Ya apuntaron en este cuadrito? Otro de los elementos es el lactato. El lactato es la parte como final de qué. Por eso me gusta tenerlos aquí todos, porque ahí los acabamos. ¿Sí se sabe el ciclo de Krebs? Y el ciclo anaeróbico. No, alimento. El ciclo anaeróbico. El respiratorio es el ciclo. Toda una serie de cambios metabólicos por los enlaces. Ya viene desde el lactato hasta la acetato. Bueno, el lactato significa, bueno, tenemos lactato, hay una cantidad de producción de lactato normal en el líquido cefalorraquídeo por el metabolismo normal del cerebro. Y puede encontrarse los valores normales hasta 2.8 miliosmoles por litro, o sea, 22 miligramos por decilitro de lactato. ¿De acuerdo? La destrucción del tejido cerebral dentro del sistema nervioso por supresión o deprivación de oxígeno puede incrementar la cantidad de lactato, el metabolismo anaeróbico, ¿no? Aquí, ¿qué se hace el aumento de la producción de ácido láctico? Ácido láctico, no es clorhídrico, ¿no? Con ácido láctico. Puede haber también valores falsos, aquí como dice aquí, pero eso no nos interesa. Pero falsos negativos, ¿no? Sí, sí puede haber, pero porque el cerebro solo, por sí solo produce lactato. Entonces, puede estar aumentado el lactato en los siguientes problemas: la meningitis bacteriana, la meningitis tuberculosa, la micótica, la hemorragia subaracnoidea por hipoxia, por problemas anaeróbicos, por tumores, por infartos, por edema, por trauma. Todo esto puede incrementar el lactato. Si revisan el líquido cefalorraquídeo de los pacientes que tenemos aquí, está elevado el lactato porque hay una batalla entre las bacterias y el cerebro. La lactato deshidrogenasa, casi lo mismo, ¿no? La PCR, ¿qué es PCR? Proteína reactiva. Bueno, la PCR en proteína en fase aguda
es una proteína C reactiva, como dijeron aquí. Está elevada en la meningitis aséptica, la meningitis bacteriana, pero esta casi no la vemos en el líquido cefalorraquídeo. Por lo menos no se reporta de manera común, pero sí es importante que lo sepan. Cuando veamos enfermedades infecciosas, cuando les toque dar clase a ustedes, porque les va a tocar, vamos a ver este tema de la meningitis. Los signos y síntomas, la bacteriana, eso nada más es para que vean que esta enfermedad produce alteraciones del líquido cefalorraquídeo, pero no lo vamos a ver así como tal ahorita. Y nada más los ejemplos. Una pregunta que estamos viendo, en el caso de la paciente precisamente de hidrocefalia que tiene problemas de bacteriana, realmente es posiblemente que sea por las úlceras que también empezó a tener, No, le hizo dinero. no. La válvula es muy susceptible a las bacterias de infecciones de la garganta. Y es esto, por ejemplo, por vía hematógena. Es lo que dice, como por ejemplo, cómo entra, cómo llegan al líquido cefalorraquídeo las bacterias. Y aquí dice, vía hematógena durante la bacteriemia, que tiene una infección en la garganta. Así es. La infección se fue y se pegó a la válvula. A las bacterias les gusta mucho el caucho de la válvula y hace Lo más seguro es que sea oro. y hace ahí cavidades en la válvula y ahí se pone una infecta la coloniza. Puede ser por vías respiratorias altas, lo que estamos diciendo. Puede llegar a través del cráneo por fracturas, traumas y que tenga una fractura importante. Puede ser por diseminación directa de un foco infeccioso subyacente, sinusitis, abscesos cerebrales y todo. O puede ser que alguien le haya metido la válvula en la función lumbar, o le hayan hecho una ventriculostomía y esté contaminado. De la otitis, ¿no? También. Por esas infecciones de sinusitis, otitis, abscesos cerebrales. Es decir, por estas vías las bacterias llegan al líquido cefalorraquídeo. ¿Tienen dudas, Paola? Como quiera les voy a dar las pláticas. Bueno, este es un ejemplo de cómo más o menos